Bien, a Daniel Pozzi lo conocen muchas de ustedes lo hemos visto por lo menos en dos vinos filosóficos. También estuvo en una charla que no era en formato de vino filosófico. Estuvo en vino filosófico presentando este, la parte primera de su libro, ¿se acuerdan? Humanidad, la parte uno, Humanidad 1.0, que era de dónde venimos, y luego, en un segundo vino filosófico, habló de Humanidad 2.0, hacia dónde vamos. Eso fue en el 2019. Después, por Zoom, es la primera vez que nos acompaña. Pero quiero decir, varios de ustedes ya lo han tenido ocasión de conocer. Y además, ha estado en algunos vinofilos de la conversa, como, digamos, también participando, como todos, ¿no? Escuchando alguna exposición. Lo presentamos a Daniel, que es doctor en ciencias biológicas por la Universidad de Buenos Aires, está especializado en neurociencias. Ha cursado un posgrado en enfermedades neuropsiquiátricas en la Fundación Cleni y trabaja en la industria del software con especial interés en la inteligencia artificial. Es autor de numerosos artículos de difusión de neurociencia publicados en diversos medios nacionales e internacionales y realiza talleres sobre este libro que acabo de mostrarles, Humanidad 2.0. Sus artículos, además de difundir conocimientos, generan una reflexión filosófica en aspectos trascendentes de lo humano y en una visión pragmática del futuro de la humanidad. Así que bueno, Daniel, voy a silenciar a todos los micrófonos. Bueno, y Daniel, habilita el tuyo. Me desmuteo. Bueno, sí. Cuando quieras puedo compartir pantalla y, bueno, ante todo, buenas noches a todos. Algunos los conozco, otros los veo por primera vez. Primero, bueno, antes de compartir pantalla voy a comentar que el tema de hoy capaz es un tema de actualidad, sin duda. Ustedes hace 1 año y medio seguramente que están leyendo los diarios en la televisión sobre este tema, pero no voy a hablar nada de lo que ustedes ven en televisión, así que, digo, si quieren ver cosas de la televisión, pueden prender la televisión porque no es el tema de los temas de la televisión, sino al contrario, profundizar estos temas, un montón de cosas que no han escuchado ni visto en la televisión, y temas más profundos, filosóficos, científicos, que todo que ver con la pandemia, pero no son los temas que van a estar habituados a ver en la televisión, pues ya estarían, yo creo que están aburridos ya de muchos de esos temas, que no es la idea de la charla ahondar en esos temas, pero sí en este tema de la pandemia para ver un poco las consecuencias, los orígenes, los errores, y todos los dilemas filosóficos que ha traído y el futuro que todavía creo que muchos desconocen la profundidad que van a tener muchos de estos temas. Así que yo voy a compartir una pantalla porque tengo un PowerPoint. Voy a poner, a ver si compartir pantalla, share screen. Si alguien no ve algo, no me escucha, me avisan. En principio, bueno, voy a empezar la presentación. Bueno, el COVID-19, si está todo bien, empiezo con la presentación. COVID-19, como sabrán, es la enfermedad que causa esta pandemia. El virus se llama SARS-CoV-2, es como el tema del HIV es el virus, el SIDA es la enfermedad, ¿no? Para no confundir. COVID-19, que seguramente en un futuro habrá un COVID-21, un COVID-22, ¿no? Y el SARS-CoV-2, que es un pariente de, si es 2 porque hubo un SARS-CoV-1, hace 18 años en China, que no llegó a ser pandemia, pero era muy parecido al virus actual, ¿no? Ustedes verán este virus, y ya lo habrán visto en la televisión, tiene una spike. Yo voy a comentar algunas cosas que van a servir para la charla, luego para algunos conceptos. Tiene unas espículas o spike, que son la llave de entrada a la célula del huésped, que en este caso somos nosotros, ¿no? El virus es algo microscópico, como sabrán, en biología es tan chiquito un virus, pero no por ser chiquito, sino por el hecho de no tener metabolismo propio y por ser un parásito obligado, ni siquiera lo consideramos un ser vivo.
por eso es una partícula. Ya hablar que un virus está vivo es un error porque está activo o inactivo, porque ni siquiera es considerado un ser vivo, pero más allá de que es un tema filosófico, en definitiva la vida es una convención que nos ponemos de acuerdo de lo que es, pero ni siquiera lo consideramos un ser vivo y aún así hace un despelote terrible como está haciendo hoy este SARS-CoV-2. Algo tan microscópico que ni siquiera se puede ver con un microscopio óptico, necesitamos un microscopio electrónico para poder verlo, por lo chiquito que es. El tema de la pandemia, ¿no? O sea, la pandemia existió siempre, los virus existen desde el inicio de la vida, no el inicio de la humanidad, el inicio de la vida hace 3.500 millones de años que existen los virus. Hay millones de virus distintos, hay 170 virus que atacan al Homo sapiens, al humano, ¿no? Ha habido centenas o miles de pandemias en nuestra historia evolutiva. Acá un poco muestro en esta imagen todas las pandemias que hubo, pandemias terribles como la peste bubónica o peste negra que mató 1/3 de la población de Europa a fines de la Edad Media, que lo provocaba una bacteria, no un virus, pero bueno, fue una pandemia, una terrible pandemia. El virus que sí conocerán de la viruela, que mató más de 300 millones de personas, para la cual hay vacunas ya hace más de 200 años, fue la primera vacuna que existió, fue para la viruela. El sarampión ha matado 200 millones, que es terriblemente contagioso el sarampión, mucho más contagioso que este virus actual. Uno se puede contagiar el sarampión de una persona a 2 cuadras de distancia, ¿no? Y es terriblemente también letal. O sea que el SARS-CoV-2 en realidad no es nada excepcional, hace lo que todo virus hace, que es infectar. No le interesa matar, a los virus no tienen una intencionalidad, obviamente, pero el virus no le conviene matar, pero sí infectar, y a veces como daño colateral termina matando a su huésped, como pasa con otros parásitos. Pero acá hay un contexto, ¿no?, en el cual se dio esta enfermedad. Yo podría decir que si esta pandemia se hubiera dado hace 100 años atrás, no mucho más, 100 años atrás, hubiera pasado desapercibida, porque la gente moría de enfermedades infecciosas normalmente, a todas las edades, ¿no? Mitad de la población moría de enfermedades infecciosas. Hoy esa cifra se ha reducido a menos del 10%, en general es en edades avanzadas. Gracias a las vacunas, gracias a los antibióticos, ha cambiado radicalmente. Entonces el contexto actual que se dio esta enfermedad, este virus, ha sido distinto y la gente no estaba acostumbrada quizás a tener estas pandemias y ha causado una reacción muy importante, justificada, pero bueno, vamos a ver que el virus no tiene nada especial ni particular que podamos decir, excepto 2 cositas. Hay 2 cosas que me llaman la atención de este virus, que son propias de este virus. Una es positiva, que no ataca a los chicos, o sea, los ataca pero no genera enfermedades graves, hay muertes pero son ocasionales y se dan por más síndromes multisistémicos de inflamatorios, pero no ataca así. La mortalidad en chicos es muy baja, y eso es algo raro y no se sabe bien por qué. La otra cosa que es algo rara es la cantidad de secuelas terriblemente variadas que tiene este virus, ¿no? Desde la anosmia, que la falta de olfato, desde los temas neurológicos que causan, que vamos a ver que no afecta al cerebro por suerte, pero indirectamente causa problemas neurológicos, como esa niebla mental que la llaman, problemas de memorias, problemas varios, todo tipo de cosas raras. La verdad que si tengo que comentar la cantidad de síntomas y signos raros que causa este virus enorme, se han contabilizado más de 210 médicamente, ¿no? Pero seguramente hay muchos más. Eso es algo raro que cause tantas secuelas distintas. Sobre eso puedo comentar 2 cosas. Si bien el virus, ahora vamos a ver que entra por un lugar específico que se llama ACE2, un receptor, se ha encontrado en órganos que no tienen este receptor. Por ejemplo, se ha visto también que en algunos casos, no muchos, ha causado diabetes. Y se ha visto en autopsias que en el páncreas se ha encontrado este virus sin tener la puerta de enlace, ¿no?, para entrar. Seguramente entrará por otros mecanismos, seguramente en casos de cargas virales muy altas, no va a pasar en enfermedades leves, ¿no? Pero bueno, la cantidad de daño que hace es terrible, y bueno, después vamos a ver este tema de los daños colaterales y las secuelas que deja el virus, ¿no? Pero la pandemia era
no solo era previsible, ¿no? Además era prevenible. En el libro que después Eduardo le va a comentar, que escribí, bueno, hace 2017, ya hace 2 años antes de la pandemia, yo comentaba que lo más probable que iba a pasar era una pandemia viral, está claro en el libro, y decía que iba a pasar, no sabía cuándo, obviamente, ni sabía cuál iba a ser el virus exacto que lo iba a provocar, pero la verdad que la estaba esperando, mismo en algunas radios que tuve algunos reportajes meses antes de la pandemia, también lo comenté, y sabía que iba a ocurrir porque estaban todas las condiciones dadas, o sea que no fue nada extraordinario, era previsible. De hecho, yo pensé que iba a ser peor de lo que realmente fue. Pero en algún momento iba a pasar esto, ¿no? Uno no podía hacer una fecha exacta, pero terminó pasando en el lugar más probable, en la fecha más probable y de la forma más probable, que a mi entender fue una zoonosis. Así que esto primero era totalmente previsible, y si surgió fue por una negligencia en China, ¿no? Porque hubo una zoonosis, y la humanidad, la realidad es que no estaba preparado para una pandemia. Eso es un poco la consecuencia que estamos viviendo hoy. En varios artículos de diarios que escribí a principio de la pandemia, en todos los casos, bueno, comentaba que el virus iba a ser más infeccioso, que netamente el virus era respiratorio, no tenía mucho sentido eso de lavarse tanto las manos, los pies, la ropa, no tantas cosas que se han hecho. El virus, el 90 y pico % de las veces ingresa por la nariz, ingresa porque el virus está volando en el aire, o una persona con la cual uno está hablando, ¿no? Pero eso ya se ha visto que es así, era previsible que fuera así, y lamentablemente se tomaron un montón de previsiones que eran inútiles en gran parte, y no se tomó lo más importante, que es evitar inhalar estas partículas de virus, que son las que nos enferman a la larga, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. De hecho, nadie habla de los aires acondicionados, nadie habla de un montón de factores que son mucho más importantes que quizás que lavarse las manos, que es importante, no digo que no lo sea, porque uno se puede contagiar a través de tocar y metérselo en la boca, ¿no? Pero es poco frecuente, menos aún de la comida o tantas cosas que uno ha tenido tanto miedo. Los virus respiratorios básicamente se contagian por el aire. Se creía al principio equivocadamente, porque es un virus relativamente grande, comparado, es el doble de la gripe. Es un virus ustedes saben que el virus tiene en el interior información genética, que tiene letras, 4 letras. Este virus tiene 3.000 letras, similar a un libro como este, ¿no? Un libro así tiene 3.000 letras, ¿no? Esas letras son las que definen la información, que es la única fuerza que tiene el virus, esa información, que está rodeado por una proteína, pero el virus no es más que nada información que se mete en nuestras células y hace lo que la información dice que hace, ¿no? Que quiere que haga, ¿no? Esas 3.000 letras es poner el doble que lo que tiene la gripe, por ejemplo, o el sarampión, otros virus. Entonces se pensó, siendo grande, que el virus bajaba y estaba en la superficie, pero la realidad es que es un virus respiratorio y mayormente se contagia en el aire, por lo cual es imprescindible, bueno, el barbijo, cosas básicas como no hablar, porque para uno que saca el virus básicamente sale por la boca, por un estornudo, por la tos, pero la aireación es fundamental, y bueno, uno ve que eso no se cumple, que muchos locales tienen la puerta cerrada. De hecho, los colectivos, me acuerdo en la primera etapa de la pandemia, yo los veía con las ventanas cerradas, ponían el aire acondicionado y cerraban las ventanas, algo que un errores garrafales, ¿no? Y como eso hay un montón de errores en base al desconocimiento, en base a que esa información estaba, no es que no está, y eso es un poco lo que quiero manifestar en esta charla, que mucha de esa información está y no llega a quien tiene que tomar las decisiones, y gran parte de esta pandemia es el resultado de mucha de esa desinformación, y yo, que es lo que planteo en el libro, es un poco ese problema que tiene la ciencia con la sociedad, que a veces no se logran integrar, y mucha de la información no llega bien, es confusa, no se entiende, o llega tarde, y bueno, y todo eso causa que hoy tengamos en el mundo más de 4 millones de muertos, y tienen en cuenta que por cada muerto hay 5 personas que quedan con secuelas, entendemos que permanentes, ¿no? Y por cada persona que muera hay 20 que quedan con secuelas transitorias, ¿no? Ni hablar los problemas económicos, educativos y otros que ha causado este virus, ¿no? Entonces eso es el gran aprendizaje, si uno aprendió con esta lección un poco de algunas cosas, bueno, que vamos a ver, no quiero adelantarme, vamos a ver más adelante.
El origen del virus, a mi entender, fue una zoonosis, o sea, pasó de un animal a quizás a otro y de ese al humano. No hay razones para pensar que no fue así, aunque hoy existe la tecnología para hacerlo. Para el futuro habría que tomar en cuenta que se puede crear un virus de laboratorio, no es imposible hacerlo. No creo que haya sido el caso, porque no hay ninguna, a mi entender, ¿no? Yo sé que han aflorado muchas hipótesis conspirativas, pero no ha habido ninguna prueba fehaciente que el virus ha sido creado en laboratorio. De hecho, hay un montón de pruebas y la lógica, a ver, había mercado de animales salvajes en Wuhan, en China, era la lógica de si eso no lo paraba, en algún momento iba a generar algún tipo de zoonosis. Recordamos que en China también estuvo el SARS-CoV-1, también fue de China, ¿no? Hace 18 años atrás. Así que era un lugar donde probablemente se podía generar un virus como este. Pero tengo que hablar un poquito del sistema inmunitario, no quiero ahondar porque es extremadamente complejo el sistema inmunitario. Creo que después del sistema nervioso, sin duda, el sistema inmunitario es lo más complejo que tenemos en el cuerpo. Obviamente es extremadamente importante porque gracias a ellos salvamos nuestras vidas, ¿no? Pues, evolutivamente, si no tenemos sistema inmunitario, nos morimos en un momento porque estamos rodeados de bacterias, de virus, de parásitos, y bueno, también por el cáncer. El cáncer es como un agente infeccioso, se comporta como un agente infeccioso, así que si uno no tiene sistema inmunitario, como sabrán, de hecho lo habrán visto por el SIDA, que ataca el sistema inmunitario ataca una partecita del sistema inmunitario, que son los linfocitos T y todo el trastorno que causa, así que es fundamental, pero básicamente tenemos dos sistemas inmunitarios, dos partes, ponemos, una llamamos innata y otra adaptativa. La innata es la que, con la cual nacemos, es la que ataca cualquier cosa que parezca extraña al cuerpo, o sea, un virus, bacteria, hasta mismo un golpe, ¿no? Cualquier cosa genera lo que llamamos inflamación. Y esa es la parte innata, que es con la cual, si nosotros no tenemos una infección previa de COVID, vamos a atacar con todo este ejército, es un ejército de muchos componentes que son como Pac-Man, como macrófagos se llama uno, que son como Pac-Man, que comen todos estos bichos raros que polulan por nuestra sangre, nuestros tejidos, pero no tienen una memoria previa, ¿no? Entonces cuando nos atacan por primera vez no estamos tan protegidos, pero tenemos esta protección, que obviamente si es fuerte, uno dice que tiene las defensas altas, y probablemente el virus no nos causa enfermedad, ¿no? Capaz ni siquiera nos enteramos, somos como esos asintomáticos o oligosintomáticos que el virus no genera una enfermedad ni grave, o capaz ni nos dimos cuenta que el virus ingresó a nuestro cuerpo, ¿no? Y por otro lado tenemos la parte adaptativa, que es la que genera a través de la memoria, ¿no? Por una serie de procesos que se generan en varios días. El sistema aprende de este virus, y cuando este virus vuelve a entrar por segunda vez, o el patógeno vuelve a entrar por segunda vez, uno ya está preparado para atacarlo. Es básicamente lo que se logra a través de las vacunas, o las personas que tuvieron la infección previa. Este sistema está básicamente compuesto por los linfocitos B y los linfocitos T. Los linfocitos B son los que generan esos famosos anticuerpos que nos protegen, que son como misiles que pululan por la sangre, buscando afinidad a los virus. Los anticuerpos son específicos a un antígeno, o sea, a una parte del virus, ¿no? Entonces los buscan y cuando los encuentran los neutralizan para que no se puedan meter en las células. Ese es el principal mecanismo de acción de los anticuerpos. Pero por otro lado están los linfocitos T, que cuando encuentran una célula sospechosa, que en la membrana tiene proteínas raras, seguramente del virus, destruyen la célula completa, ¿no? Por eso son dos mecanismos de acción distintos que se complementan, y por eso hay que tener una de las falsedades, que uno entiende que si no tiene anticuerpos no tiene inmunidad, no tiene protección, lo cual eso es totalmente falso. O sea, uno puede no tener anticuerpos, hay gente que no genera anticuerpos, hay como un tercio de la gente que no genera anticuerpos a largo plazo. Eso no significa que no tenga protección. Prácticamente la mayoría de la gente que se ha visto, el 95% de la gente que tuvo contacto con el virus tiene algún tipo de protección, y esa protección dura muchos meses, para no decir, hasta uno puede decir, en cierta medida toda la vida. Puede bajar con el tiempo, puede bajar con los meses, pero esa protección dura mucho tiempo.
y todo el 95% la tiene, digamos, no voy a decir todos, porque siempre hay gente que tiene problemas, capaz gente más bien capaz de mucha edad o que tiene algún problema inmunológico, pero si no, normalmente todo el mundo genera inmunidad cuando tiene contacto con el virus o con la vacuna, que es como uno simula que el virus entra en el cuerpo, ¿no? El virus se mete en este receptor que se llama AC2, es como una llave con una cerradura, ¿no? que tiene que enganchar y así se abre la célula para que el virus meta la información genética y esta célula se convierte en una fábrica de virus que polulan por todo el cuerpo. Una célula fabrica millones de virus que después se van a otras células y provocan millones, y obviamente que si esto no para nos termina matando, pero bueno, el sistema inmunológico empieza a atacar los virus y hay una especie de guerra entre los virus y nuestro sistema inmunológico, que bueno, uno entiende siempre que deberíamos ganar nosotros. Cuando esto no sucede, bueno, el virus nos mata, pero entendamos que no es la intención del virus hacerlo. Y volviendo al tema, comparando con otros virus, hay, como yo decía, hay más de 170 virus que atacan a los humanos, hay muchos conocidos, gripe, sarampión, viruela. Si ustedes ven en esto, está medio en inglés, pero les voy a comentar. Esto fue hecho, bueno, en la primera etapa de la infección de la pandemia. Todavía era la cepa o la variante de Wuhan, que era mucho menos infecciosa que las actuales. Y si ustedes ven el ébola, que es un virus que existe en la actualidad, en África es un endémico, por suerte ya tiene vacuna desde el año pasado, pero mata, un virus de ébola es 100 veces más letal que el SARS-CoV-2. La viruela, que ha atacado y ha hecho estragos en la humanidad, es el virus que más gente humana ha matado en la humanidad, y por suerte de vacuna, y ha sido erradicada 200 años después de que Jenner hiciera la primera vacuna contra la viruela. Tardaron 200 años en erradicarla, pero bueno, ya está erradicada. Y era mucho más letal, mucho más contagioso que el SARS-CoV-2. Como hablamos del sarampión es una de las enfermedades más contagiosas que existen. Es mucho más contagioso que el SARS-CoV-2, aunque el SARS-CoV-2 se le está acercando bastante. O sea, básicamente en este año y medio el virus fue hacia la derecha en este gráfico. Se hizo más contagioso, pero no más letal. Yo creo que a la larga se va a hacer menos letal, cosa que todavía no se manifestó todavía, pero creo que a la larga va a empezar a bajar la letalidad del virus. No va a bajar la infectividad, la contagiosidad no va a bajar, porque una vez que el virus se hace contagioso no tiende a bajar. Más allá, bueno, que uno va a tender a protegerse más porque va a tener vacunas, ¿no? Obviamente, o va a estar... Entonces, sí, uno va a tener más protección. Básicamente, el virus se hace contagioso básicamente mejorando esa llavecita que vimos recién, esa llave la empieza a mejorar, y básicamente hace que esa espiga que vimos se hace más flexible, y es como un acoplamiento que se hace con la célula, y se acopla mejor a la célula y entra mejor. Eso es lo que lo hace más contagioso. Es una de las principales estrategias del virus, que el virus fuera más contagioso es algo que se sabía desde el primer momento, porque era lógico, todos los virus lo hacen. Yo lo había escrito en varios artículos que decía que el virus necesariamente se iba a hacer más contagioso con el tiempo. Hoy el virus es 3 veces más contagioso que el inicial, ¿no? El inicial estaba en un R0 de 2 a 3, las cepas alfa, beta tendrán un 5 o 6, y este ya tiene 7 u 8, ¿no? El delta o epsilon, ¿no? No creo que el virus se haga mucho más contagioso, porque bueno, todo tiene un límite, los virus no puede aumentar la contagiosidad de por vida, porque hay estrategias que llegan al máximo de eficiencia, ¿no? No es la única estrategia mejorar la llavecita, que es la espiga, que es la más fácil para el virus. Hay otras, también las células T, que el virus trata de generar proteínas que activen menos los linfocitos T. Hay otras estrategias más. Una que es la más benévola sería que el virus ataque más las vías respiratorias superiores, o sea, la garganta, la nariz. Eso lo hace más contagioso y además menos letal, como pasaría como un resfrío, se convertiría en un resfrío. Es una estrategia posible en el futuro, ¿no? Lo único peligroso sería que el virus ataque más a los chicos, cosa que todavía no lo hace, y la verdad nadie sabe bien por qué no ataca tanto a los chicos como a los adultos, ¿no? Es uno de los tantos misterios que existen sobre esta enfermedad. Sobre la curva que tanto se habló al inicio, las curvas y las medidas, digamos, de pandemia solo hacen que la contagiosidad se prolonga en el tiempo, no, o sea, achatamiento de la curva no es curativa, solo hace que
que uno pueda administrar mejor los contagios, cosa que no sature el sistema de salud, pero a la larga la cantidad de gente contagiada tiende a ser la misma, ¿no? Excepto, bueno, que haya vacunas, que es lo que hay ahora. También si uno lo hace para vacunarse, y bueno, obviamente eso sí tiene una lógica, pero bueno, básicamente no es la curación, son mecanismos que tienen sus pros y sus contras, no estoy en contra, pero vamos a ver que hay otras cosas que no se hicieron que capaz eran mucho más efectivas y menos costosas, ¿no? Sobre la mortalidad, bueno, esta es la mortalidad general de la población en Argentina, y bueno, obviamente aumenta exponencialmente con los años. El virus más o menos representa un 20% de las muertes en el mundo. En los países industrializados va a ser más, pero póngale que aproximadamente entre el 10 y el 20, según el país, de todas las muertes totales se producen por esta enfermedad. Y esto, bueno, volviendo un poco, yendo al tema más filosófico, vamos a un planteo filosófico, en realidad el gran planteo del cual puede surgir todo esto, y si deja secuelas positivas, que creo que sí que las va a dejar, sería que entender primero, bueno, que la ciencia está dando una solución. La verdad que el hecho de que la vacuna saliera en un año, aunque no parezca, es algo milagroso. Nadie hubiera pensado que, teniendo en cuenta que las vacunas tardaban 10 años, con la gripe tardó 10 años, el SIDA todavía, para el SIDA no hay vacuna, recién este año se logró una vacuna medianamente efectiva que todavía no está en el mercado. Hace 40 años que está el SIDA, todavía no hay vacuna. Ninguna vacuna se había logrado en un año, y esto se logró gracias a la ciencia y a experiencias previas, obviamente, que la vacuna no nació, ya había tecnologías previas y nuevas que se aprobaron y se aceleraron sí un montón, gracias a la pandemia. Y bueno, la religión tuvo que aceptar, bueno, que si no se vacunaba, por más que rezara o lo quisieran, el virus atacaba a cualquiera, independientemente de que fuera religioso, ¿no? O sea, entonces hubo una serie de focalizar un poco la importancia de la ciencia, que no sé si va a ser algo permanente, pero ojalá, yo como científico que he trabajado toda mi vida en ciencia, esperemos que se deje una enseñanza positiva en ese sentido. Y ahora, volviendo ya a lo filosófico, hay una filósofa llamada Philippa Foot, creo que todavía hay tiempo, ¿no, Eduardo? Hay una filósofa que dio este dilema filosófico, ¿no? No sé si lo han conocido, del tren. Tenés media hora más, 20 minutos, media hora más, ¿eh? Así. Bien, bueno, sí, alcanza bien, justo. Philippa Foot, falleció ya la filósofa hace 10 años, creo que falleció, es una filósofa británica, inglesa, que planteaba este dilema. Si uno no hace nada, digamos que uno está en esa posición que está la persona que tiene la palanca, ¿no? Si uno no hace absolutamente nada, el tren va a matar a esas 5 personas que están sobre las vías, y si uno se anima o quiere mover la palanca, uno cambia la trayectoria del tren y termina matando a una sola persona, ¿no? Si uno tomaría la regla del mal menor, uno diría que, bueno, va a activar la palanca para salvar la vida de 5 personas y matar a una sola, excepto, bueno, que uno conozca a esa persona, seguramente si uno tiene una afinidad por esa persona, un conocimiento, capaz no lo haga, ¿no? Pero, bueno, básicamente, si uno no los conoce, lo haría. Y yo les voy a demostrar que en esta pandemia no se hizo justamente lo que pasó, este dilema, que parece tan alejado de nuestra vida real, no lo es, metafóricamente, porque le puedo asegurar que en esta pandemia no tocamos la palanca, dejamos que murieran 5 personas en detrimento de una, en muchas ocasiones, y les voy a dar algunos ejemplos de qué ha pasado, de por qué decidimos no tocar la palanca, y bueno, tener 4 millones de muertos, lo que podría haber sido mucho menos. Un ejemplo práctico sería, empezamos por la vacunación. Ustedes saben que las vacunas, si bien tardaron en tiempo récord, en gran parte porque, bueno, hoy gracias a la tecnología y a la genética, el virus fue secuenciado en 10 días, y eso permitió hacer las vacunas muy rápido. Pero básicamente las vacunas tardan por 2 razones. Uno, porque uno quiere saber si la vacuna es inocua, o sea, si no provoca más problemas, como digan, sea peor el remedio que la enfermedad.
Y por otro lado, la efectividad de la vacuna. Si una vacuna tiene menos de 50% de efectividad, no se saca habitualmente al mercado. Pasó con muchas de las vacunas del SIDA, pasó que no tenían 30 o 40% y no salieron al mercado por esa razón. Pero para controlar la efectividad, una de las formas es que se hace en animales, obviamente, que es inocular a la persona vacunada, esperar unos días, ver que se generan anticuerpos, y después inocularla con el agente, ¿no?, patógeno, en este caso el SARS-CoV-2. Y eso no se hizo, ¿no? Ni se hizo ni siquiera en personas jóvenes ni sanas, ¿no? Eso hubiera acelerado las salidas de la vacuna, por lo menos un mes o más, ¿no? Si bien se planteó hacerlo, se planteó en Inglaterra, de hecho había voluntarios humanos que se planteaban este tema, ¿no? Es un tema filosófico, es un tema ético, por eso lo planteo, bueno, para charlarlo, ¿no? Pero bueno, la cuestión que no se hizo, y si se hubieran hecho, capaz se ponían en riesgo 100 personas, que probablemente no hubieran muerto ninguna si eran jóvenes, si estaban controladas. Había un riesgo, siempre hay un riesgo, ¿no? Pero se hubieran salvado miles de vidas, ¿no? Así que planteamos este dilema. ¿Por qué sucede este dilema? Porque cuando uno tose, si uno tocara la palanca, esa muerte es inmediata, esa persona que está sobre ella es inmediata, y mediáticamente, digo, si uno mediático, uno estaría, no sé, acusado de homicidio por parte de esa persona, ¿no? Y a veces las otras 5 personas no son tan inmediatas, capaz son vidas que se salvan en el tiempo, ¿no? En los meses o en los años, ¿no? Y la relación seguramente es mucho mayor, no es de 1 a 5, capaz es de 1 a 1000 o de 1 a miles. Puede haber una relación mucho mayor que esta, pero digamos que uno salva esas vidas, es hipotético, porque son vidas que se salvan hipotéticamente. O sea, si uno dice, si yo tuviera tenido más vacunas, se hubieran salvado más vidas, lo cual es cierto, pero es hipotético, porque uno no lo hizo, no tuvo más vacunas, pero uno está seguro que eso hubiera pasado, porque es lógico, porque es razonable, y porque existen las estadísticas, y porque está la ley de los grandes números que hace que las estadísticas se cumplan. Pero bueno, una cosa es matar a una persona y tenerla enfrente y matarla, y otra es la hipótesis de que algo puede salvar muchas vidas en un tiempo. Y eso, bueno, ha pasado mucho con esta pandemia. Yo les di un ejemplo de las vacunas, les voy a dar otro con los tratamientos, que es la otra pata que falta hoy, que próximamente seguramente saldrán más tratamientos. Hay tratamientos hoy efectivos, pero van a salir más. Los tratamientos, bueno, necesitan que personas traten, que tengan acceso a la medicación, ¿no? Porque para saber primero si es efectiva, y también, igual que las vacunas, si la medicación termina siendo peor que la enfermedad. Y bueno, muchas veces se protege a la gente, y la verdad es que se han hecho muy pocos protocolos de investigación en relación a la cantidad de gente que se ha enfermado. Eso también tiene que ver, bueno, porque la gente no está preparada para hacer protocolos, y muchas veces se hacen mal. Y hay un montón de drogas que se han podido utilizar para esta pandemia, y todavía veremos a ver si son efectivas, no son efectivas, como la ivermectina. Hay otros antiparasitarios, y hay otras drogas que todavía no se saben, y en cierta medida por una razón, porque cuando se aprueban para uso compasivo, los antivirales se usan para las personas que están graves. Cuando la persona ya está grave, el antiviral no es tan efectivo, porque el antiviral hay que darlo al inicio. Si uno piensa que el virus tiene una curva donde crece al principio, cuando uno empieza los síntomas, crece, 3, 4 días, llega a un pico y empieza a bajar. El antiviral es efectivo al inicio, cuando uno tiene los primeros síntomas o antes de tener los primeros síntomas, ¿no? Porque ahí uno para la replicación viral. Pero dado que todavía no se sabe si esa persona va a tener una enfermedad grave o moderada, por un uso compasivo se le da los antivirales, se le da a las personas cuando ya la enfermedad está grave, y ahí es mucho menos efectivo, ¿no? Esto pasó con el remdesivir y pasó con tantos otros antivirales, también ivermectina, ¿no? Que a veces uno no sabe si son efectivos o no, porque no se quieren dar a las personas cuando empieza la enfermedad, porque todavía están sanas, digamos, y dice, bueno, no las quieren jugarse para ver qué les pasa. Bueno, es un ejemplo del tranvía, ¿no? Por salvar o proteger a pocas personas, terminan perjudicando a muchas. Y vuelvo a repetir, no es que yo estoy en contra, es un tema ético que sucedió, y son temas que surgen de las pandemias, y podría dar más ejemplos de la pandemia, y pasan en la ciencia en general, donde se prioriza generalmente lo mediático, y lamentablemente el resultado, eso sí es seguro, el resultado es que las muertes son mayores, ¿no? Sin duda que esto provoca mayor cantidad de muertes
de las que se podría haber evitado, ¿no? Pero hay muchos otros factores que vamos a ver que han causado muertes, ¿no? Por distintas razones. Y bueno, acá se preguntan, estos filósofos se preguntan si saldremos mejor de la pandemia. Probablemente sí, yo creo que sí. Lo que no te mata te fortalece, así que entiendo que sí, que vamos a salir mejor. Y vamos a analizar un poco, en estos pocos minutos que nos quedan, vamos a analizar algunos de estos temas. La moraleja de la pandemia, o sea, ¿qué aprendizaje puedo yo tener de esta pandemia, ¿no? Primero que invertir en ciencia 1% es un mal negocio. Evidentemente, imagínense el costo que tuvo esta pandemia, es inconmensurable. Se cree que solo del Producto Bruto, solo de las inversiones que han tenido los estados, más de un 20%, o sea, 20 años de ciencia se han gastado por no haber invertido un poco más antes, ¿no? Y por suerte teníamos las vacunas genómicas que estaban justo maduras para salir. Y bueno, por eso está el segundo tema, es la disociación entre la sociedad con la ciencia. La ciencia no es, como que no hay mucha gente que hace ciencia al principio, ¿no? Menos del 1% de la población hace ciencia, con un presupuesto bajo, ¿no? Para hacer una comparación, uno gasta para protegerse de otros humanos, en policía, en abogados, en jueces, no sé, en todo lo que significa protegerse, bueno, en alarmas, casi entre el 7 y el 10% de los ingresos se van en todas esas, en proteger seres humanos, y solamente invertimos 1% en ciencia. Entonces uno hace la comparación, invierte mucho más protegerse de otros seres humanos que mejorar la humanidad, ¿no? De poder la posibilidad de tener nuevas tecnologías que hubieran evitado no solo esta enfermedad, sino, a ver, el 80% de la gente sigue muriendo de otras cosas, ¿no? O sea que esta enfermedad va a pasar y vamos a ir muriendo de otras enfermedades, vamos a ir sufriendo por otros males. El otro tema que hemos hablado, la toma de decisiones. ¿Por qué no se toman las decisiones correctas, ¿no? ¿Por qué tarda tanto es un tema obviamente discutible, ¿por qué los gobiernos toman tanto tiempo en tomar las decisiones correctas? ¿Y por qué no se toman, ¿no? ¿Por qué tanto el lapso entre que hay una información científica, que se hace el estudio y esa información llega y se toma y tiene un efecto en la sociedad? Bueno, es un tiempo muy largo y además, a pesar de lo que se dice, que este virus no se conoce porque es nuevo, eso es totalmente falso. Este es el virus más estudiado de la humanidad. Hay decenas de miles de trabajos que se han publicado desde que se inició la pandemia. Hoy por hoy es el virus más conocido más que cualquier otro virus, porque se han hecho miles de trabajos de todo tipo y pasa que mucha esa información no a veces llega a quien tiene que tomar las decisiones, ¿no? Por eso, bueno, otro de los temas es la ignorancia mata. También como moraleja la importancia de la salud. Uno cuando ve, como pasó, bueno, en su momento con tantas otras pandemias en la humanidad, cuando uno se ve cercano a la muerte, uno tiene una concepción filosófica distinta, empieza a valorar cosas que antes no valoraba, como la salud, los familiares, la parte afectiva, ¿no? Y deja de valorar otras cosas. Y el exceso de prudencia, que ya un poco lo vimos, que a veces en general se trata de tomar una posición ortodoxa, que quizás mate más gente, pero no la innovadora que mate menos. Todos los gobiernos tienen a tomar esa posición, es un tema de riesgo, de que si toman una decisión mala, es mucho peor que tomar una buena y tomar ese riesgo. O sea, nadie se anima a tomar el riesgo de tomar decisiones y tienden al ortodoxo, aunque no siempre la posición ortodoxa es la mejor, pero se tiende al exceso de prudencia en todos los sentidos, ¿no? Vivir la vida, bueno, es un poco lo que deja la pandemia, que es esa euforia cuando termina, como está pasando en otros países, todavía nosotros no, pero cuando se está terminando la pareja, uno tiene asume más riesgos. Pasó cuando se terminaron las guerras o tantas otras tragedias, que la población tiende a tomar más riesgos, a gastar más plata, a vivir la vida, ¿no? Es algo que ocurre habitualmente, ¿no? Y como último, y creo que lo fundamental, es un poco lo que planteo en el libro, es cambiar la distracción por el conocimiento. O sea, vivimos en una sociedad totalmente distraída, porque nuestros padecimientos, fruto de nuestra evolución y fruto de bueno, cosas que no es el tema de esta charla, que sí lo toqué en la Humanidad 2.0, que uno vive distraído y que no está mal, no digo que está mal distraerse porque uno tiene un alivio del estrés, pero con la distracción tampoco
resuelve los problemas, ¿no? Los problemas se resuelven de raíz, como, bueno, esperemos que suceda y no tengamos nunca más una pandemia como esta, ¿no? Esta pandemia deja beneficios, hay que ser positivo, deja muchos beneficios, no sé si van a ser mejor o no, capaz sí, capaz sean a la larga mejor que todos los perjuicios que traigo, pero llevará unos años, ¿no? Eso dependerá de muchos factores, pero deja una serie de beneficios. Primero el tecnológico, si hoy estamos acá por Zoom y tenemos esta tecnología y hay un montón de otros software que nos permiten relacionarnos, WhatsApp, la verdad que en un año se avanzó lo que habitualmente se debe avanzar en 10 años, y gracias a eso estas tecnologías van a quedar y nos van a traer beneficios. Hay muchas reuniones futuras, aunque el virus no exista, uno las va a seguir haciendo por Zoom en forma remota. Obviamente la gente que está en la distancia no tiene otra forma de hacerlo, así que es una tecnología que va a quedar para siempre. Los test de detección han avanzado terriblemente. Ustedes han visto, los PCR es viejo, pero se han mejorado las técnicas y se han bajado los costos y mejorado las velocidades. Y los estados se han equipado, los laboratorios se han equipado, han comprado un montón de tecnología para que después no sé qué van a hacer, porque cuando pase la pandemia toda esa tecnología va a quedar, obviamente, que se ha invertido. Acá en Argentina se ha invertido un secuenciador genómico que no existía en Argentina, por ejemplo, pero bueno, muchos otros países han invertido en un montón de tecnologías nuevas y se han desarrollado tecnologías nuevas, especialmente en método de detección. Igual la detección que va a servir en el futuro es la detección tipo chip, ¿no? Porque si bien los métodos biológicos son importantes, han visto que no son efectivos. Hoy los testeos, uno habla así, que tiene que hacer muchos testeos, pero a ver, pero la persona cuando se tiene que testear tiene que ir al lugar de testeo y eso a veces es peor el riesgo que la enfermedad, porque cuando viaja se termina contagiando a mucha gente muchas veces. Entonces hoy no son óptimos los métodos de testeo, si son pocos, si son caros, ¿no? Hoy se están desarrollando testeos electrónicos, ¿no? Como nariz electrónica. De hecho, ustedes saben que los perros pueden detectar el COVID, o sea, hay algo que en el aire deja el COVID, que hasta los perros lo pueden oler, y hay métodos indirectos para detectar el COVID. Y bueno, seguramente, bueno, esto lamentablemente cuando llegue muchos de estos métodos ya va a ser tarde, porque la pandemia va a pasar, pero muchos métodos se están desarrollando que van a permitir testeos muy rápidos en forma electrónica, similar a cuando uno se hace un test de alcoholemia, ¿no? Que uno en el momento sabe si tiene la cantidad de alcohol en sangre que tiene. Bueno, estos test se están desarrollando. Hay uno que salió hace recientemente para una enfermedad que es gonorrea, que es una bacteria, no es un virus, es una enfermedad de transmisión sexual, que en 15 minutos da un resultado, que ya está, es un test que existe, ¿no? Que se salió hace unos meses atrás, pero seguramente van a salir test mucho más, que ya existen, ¿no? Que desde que empezó la pandemia ahora, ustedes han visto que han venido muchos test nuevos y novedosos y con mejores resultados. Bueno, otro tema gran beneficio son los anticuerpos monoclonales, que no esto no es de la pandemia, esto ya está trayendo beneficios hace muchos años, los anticuerpos monoclonales, especialmente en lo que es la oncología. Hay más de 70 patologías que se pueden curar o tratar a través de anticuerpos monoclonales. Ustedes saben que esto fue descubierto o inventado por un científico argentino, César Misten, que trabajaba en Inglaterra, que lo descubrió en 1975, el premio Nobel se lo dieron en 1984, y bueno, él hizo esta tecnología que es revolucionaria, y hoy hay los tratamientos que ustedes han visto en el diario, el que le han dado en su momento a Trump o a Susana Jiménez, son anticuerpos monoclonales que son efectivos. Tiene todavía un tema que es relativamente caro el tratamiento, aunque si uno lo compara con lo que tarda la terapia, lo que cuesta la terapia intensiva, creo que no es tan caro, pero bueno, son terapias que mínimo cuestan 150.000 pesos, ¿no? por cada dosis. Pero son efectivas y es un gran desarrollo para el futuro, para cualquier tipo de enfermedad, o el cáncer mismo, que bueno, ya he comentado que hay tratamientos con anticuerpos monoclonales que han disminuido la mortalidad en cáncer terriblemente. El tema de los antivirales, bueno, hay muchos antivirales que existen hoy, que lamentablemente muchos no han sido efectivos para el SARS-CoV-2. Es probable que antes de fin de año salgan nuevos antivirales específicos para el caso SARS-CoV-2. Pfizer está por sacar uno a fin de año. Hay uno, el Molnupiravir, creo que se llama, Monoclovir, creo que es un antiviral que bueno, también creo que es bastante efectivo, ¿no? Está también por salir al mercado, ¿no? Porque para esto realmente la pandemia termine, no solo necesitan las vacunas, sino necesitan también antivirales. Y
igual repito, los monoclonales, sea el Regeneron, el Lilly, hay varios laboratorios que sacaron anticuerpos monoclonales y son efectivos, funcionan. La verdad que no sé por qué uno no tendría que tener acceso a ellos, pero bueno, también está el Remdesivir, que es un antiviral, que tiene ese tema también, que siempre lo han probado cuando la enfermedad ya está muy avanzada y ahora se tendría que probar cuando la enfermedad está al inicio, seguramente sería mucho más efectivos. El tema de las vacunas, bueno, las vacunas han visto que en tiempo récord han salido vacunas. Yo en el libro ahí que ustedes vieron en la página, yo hablaba de la necesidad de invertir en vacunas genómicas, que son las de Pfizer y Moderna, que son vacunas que tienen un ARN y tienen unos liposomas, ¿no? Como unos bolitas de grasas que se meten en las células y largan ese ARN mensajero que hace que se genere la proteína y eso hace que uno genere inmunidad. Las vacunas han demostrado ser terriblemente efectivas. Lo que hay que tener en cuenta es que estas vacunas genómicas tardaron 50 años en lograrse, no fue de la noche a la mañana, hubo cientos o miles de científicos que estuvieron sorteando muchos obstáculos hasta que se llegaron a ser efectivas. Y ustedes fíjense que la vacuna de Pfizer, que esas bolitas de grasa necesitaban menos de 60 grados para mantenerse, y ya hoy, en menos de un año, se logró que ya en temperatura ambiente se logran estos liposomas, como se llaman, estar en estado estable, ¿no? Así que seguramente las próximas generaciones de vacunas de Pfizer o Moderna serán a temperatura ambiente, ya no necesitarán una refrigeración tan importante que también genera un problema logístico, ¿no? El tema de la inflamación es la causa mayor de sufrimiento de la humanidad, sin duda, causa decenas de enfermedades, está involucrada en muchísimas enfermedades, desde la diabetes, el Alzheimer, el Parkinson, la depresión, y enfermedades típicas de autoinmunes, artritis reumatoides, y la verdad que hay un montón de enfermedades que tienen que ver con la inflamación, pero básicamente la inflamación causa dolor, causa malestar, por eso indico que es la mayor causa de sufrimiento humano, y ahora se está investigando porque la gente termina muriendo más por la inflamación que por el COVID, ¿no? Lo que se llama tormenta de citoquinas, que uno pasa la etapa infecciosa y se termina muriendo de la inflamación causada por el COVID. Ya el virus no está más en nuestro cuerpo, pero uno se muere de las secuelas que dejó y de la sobreexcitación que tiene nuestro sistema inmunológico que nos termina matando. Por eso el tema de la inflamación es un tema muy importante que se siga estudiando. El tema de la vitamina D, que lamentablemente no se promocionó como es debido. Más del 70% de la población tiene déficit de vitamina D, esto lo tuvo siempre. Se vio en varios trabajos que la vitamina D previene la enfermedad porque estimula el sistema inmunológico y también previene esta tormenta de citoquinas, la inflamación exagerada. La verdad que un tubito de vitamina D, que acá tengo estos, sale 500 pesos, la verdad que no tiene sentido que la gente no tuviera suficiente vitamina D. Seguramente si la población hubiera estado con mayores niveles de vitamina D, que uno calcula son 30, un nivel de 30, ¿no? Seguramente esto hubiera sido mucho menos grave, ¿no? Porque la verdad es un factor que protege, pero no se le ha dado la importancia, y todos los trabajos que se han hecho sobre la vitamina D han mostrado que tiene un efecto protectivo para el SARS-CoV-2. Y después, bueno, como un tema más a futuro y un tema más capaz utópico, la posibilidad de entrar a una era posinfecciosa, que todos estos beneficios que nos deja la pandemia, todo esto que hemos aprendido del sistema inmunológico, que ha sido un montón, y todos los anticuerpos monoclonales, y todas las terapias nuevas, y los test de detección, podamos entrar en una etapa donde terminemos con las enfermedades infecciosas. La neumonía, que es una enfermedad bacteriana, no es viral, pero en realidad mata más que el COVID. Estamos hablando de 4 millones por año. Ya antes de la pandemia, la neumonía bacteriana causaba 4 millones de muertes por año, y el COVID no llegó todavía, llegó a esa cifra en un año y medio, así que, y para la neumonía hay vacunas, está la Prevenar 13 hay otra vacuna más que son efectivas, así que a veces pasa lo curioso es que uno se termina vacunando de COVID. He visto casos que se termina vacunando de COVID y la persona capaz sin saber no tenía vacuna para la neumonía, entonces a veces se enferma leve del COVID y se termina muriendo de la neumonía bacteriana secundaria y que no se vacunó cuando la vacuna está disponible hace más de 10 años, ¿no?
Así son algunas paradojas que tiene. Y por último, bueno, sería lo más utópico entrar en el siglo de la biología, que es un poco lo que planteo en el libro, que creo que estamos terminando el siglo de la física, el siglo de los microtransistores, de la tecnología informática, y entrar esto es un tema de otro taller, de hoy las terapias génicas están haciendo milagros, no salen en los diarios, lamentablemente, muchas de las cosas se están logrando, y se podría lograr, se podría lograr un montón de beneficios enormes, pero no es el tema de este taller de hablar del siglo de la biología, que creo que puede ser, de pandemia puede ser una bisagra o puede ser un empuje para que esto suceda en los próximos años. Los daños colaterales, ya estoy terminando, pues creo que ya estamos en tiempo. Así que estoy terminando. Bueno, hay un montón de daños colaterales, no sé si, Eduardo, si querés que lo comente después o... No, ya hacelo ahora, sí. Bueno, ya termino, con esto termino. Hay un montón de daños colaterales que está dejando esta pandemia. Primeramente, las muertes por daños colaterales van a ser mayores que las muertes por el virus, ¿no? En el mundo hay 4 millones de muertos por COVID, y ya los primeros números que se están viendo por el hecho de haber postergado chequeos, por el hecho de no haber ido a los médicos, por el hecho de que los médicos no te atiendan, por el hecho de que no estaba disponible, por el hecho de un montón de razones que trajo, razones logísticas, que uno no se pudo movilizar, no sé, hay un montón de razones que está haciendo que las muertes por causas no COVID han sido mayores, están siendo mayores. Pasa que se va a dar en el tiempo, porque mucho también tiene que ver con el cáncer. Se está viendo en los hospitales que los tumores con los cuales la gente está ingresando son mayores que el promedio anterior a la pandemia. Se está viendo que las muertes en el año anterior, el 2020, fueron mayores en muchas enfermedades, a veces un 10% más que en otros años. Entonces eso va a dar que las muertes por enfermedades no COVID van a superar a las de COVID. Las secuelas del COVID es otro de los temas que hablé, hay un montón de secuelas, hay gente que queda con secuelas en los pulmones, lo cual es lógico, porque si el virus atacó el pulmón o la misma inflamación, se generan las fibrosis, que son como cicatrices que se producen en los pulmones, pero hay unas secuelas que no son lógicas, secuelas neurológicas, secuelas de todo tipo, que la verdad que hay gente que dice, no sé, que antes se tenía el pelo y no pasaba nada, se tiñe y le agarra una inflamación, no sé, el tema inflamatorio que queda con... La verdad que no he visto muchos virus que dejen tantas secuelas. Solo recuerdo el de la mononucleosis, que es el Epstein-Barr, pero la verdad que la cantidad de secuelas que deja este virus es terrible y es difícil de entender por qué afectan tantos órganos, ¿no? Por suerte no ataca a las neuronas directamente, porque ahí sí sería mucho más grave, pero lo ataca directamente a través del proceso inflamatorio, y es probable que pase como pasó también con la gripe española, que después de algunos años se han visto mayores tasas de demencias, ¿no? de Parkinson, y capaz en esa época el Alzheimer no era muy común, ahora sí. Es probable que con los años se vea algunas enfermedades que van a tener una prevalencia mayor, víctima también de estos procesos inflamatorios que dejó el COVID, que son enfermedades que se incuban durante muchos años, ¿no? Entonces puede ser que se aceleren, y eso se va a ver con los años, pero es muy probable que sucedan algunas de esas cosas que se verán con el tiempo, ¿no? Los daños económicos son inconmensurables, no voy a hablar ahora de eso, porque todos sabrán. Y hay una cantidad enorme de secuelas psiquiátricas, psicológicas, de trastornos postraumáticos. Cualquier persona que haya tenido que sufrir una internación sabrá lo que es estar intubado. Es totalmente algo imposible de que no deje traumatizado a una persona. Y el tema de la depresión, que se da por razones, primero por la inflamación que causa el COVID, causa depresión por los efectos inflamatorios. La inflamación en el cerebro causa depresión, y además por todo el aislamiento y todos los problemas que ha causado el COVID, o los problemas económicos, y la verdad que hay un tendal de gente, y lo que se ha visto, y ya voy a terminar con esto para dejar las preguntas para después, que curiosamente la gente que tenía problemas psiquiátricos no fue la más afectada. Esto lo he visto en un congreso de psiquiatría, de trastorno de ansiedad, que la gente, la mayor parte de toda esta gente son pacientes nuevos, pacientes que antes no manifestaban tener ansiedad, no manifestaban tener depresión. De hecho la gente que tenía TOC, ¿no? Trastornos obsesivos, la gente que tenía
trastornos que podían llegar al suicidio, no ha aumentado la tasa de suicidios radicalmente, porque es como que esa gente se siente más involucrada, siente como que el problema de ellos ahora es de todo, ¿no? Hasta se siente más incluida en la sociedad. Pero lo que ha habido muchos casos de pacientes nuevos, pacientes que antes vivían una vida normal y han dejado de hacer actividad física y están en su casa o se han enfermado de esta enfermedad y han tenido secuelas. Y hay un montón de gente nueva que nunca ha ido al psiquiatra ni sabe cómo tratar estos trastornos de ansiedad, que están empezando a tenerlos. Y bueno, eso también es uno de los grandes daños colaterales, ¿no? Así que bueno, por hoy creo que ya me pasé del tiempo y dejaremos para el intervalo, para descansar un poco. Y no sé, Eduardo, te paso a vos para que sigas con el taller. Perfecto, Daniel, muchísimas gracias. Para que abro la pantalla, ahí está. Che, muchas gracias, clarísimo y muy gráfico. Hacemos la pausa hasta las 10:20, 11 minutos allí y volvemos, ya con una mayor interacción con Daniel. Muchísimas gracias a todos.